Hoy nos sumergimos en una saga de la vida real de piratas, tesoros y dos imperios encerrados en una batalla de alto riesgo en el mar. Esta no es solo una historia sobre piratas espadachines, es sobre la feroz rivalidad entre naciones y hasta dónde llegarían por poder y riquezas. En el 1500, España era la superpotencia mundial, sus arcas rebosaban de plata y oro de las Américas. Los galeones españoles navegaban de un lado a otro del Atlántico, transportando una riqueza inimaginable, suficiente para construir ciudades, financiar guerras y dar forma al destino de Europa. Inglaterra, más pequeña pero hambrienta de poder, encontró su propio camino: interceptar el tesoro de España. Capitanes y marineros ingleses, impulsados por la ambición y la promesa de riquezas, comenzaron a acechar los convoyes españoles, tramando incursiones audaces que los convertirían en leyendas. Esto no era piratería al azar, era una campaña calculada y respaldada por el Estado que cambiaría la historia. La corona inglesa entregó licencias oficiales, convirtiendo a los piratas en corsarios y haciendo de sus ataques una cuestión de política nacional. La rivalidad era más que oro, era un choque de religión, poder y el futuro del comercio global. La España católica y la Inglaterra protestante se veían mutuamente como enemigos no solo en los mares, sino en el alma misma de Europa. Cada barco capturado, cada cofre de tesoro incautado, era un golpe en una guerra mucho más grande. Una guerra por influencia, fe y el derecho a dar forma al futuro del mundo. Para Inglaterra, asaltar barcos españoles era tanto una ganancia como un golpe contra un rival católico. Estas victorias se celebraban en casa, convirtiendo a los corsarios en héroes e impulsando las ambiciones de la nación. Descubriremos cómo España movía sus riquezas, las figuras audaces que los desafiaron y cuánto logró robar Inglaterra. Desde códigos secretos hasta épicas persecuciones marítimas, cada detalle revela un mundo donde las fortunas podían cambiar con el viento. Abróchense los cinturones. Esta es la historia de uno de los mayores robos de la historia, donde el destino de los imperios se decidió no solo por ejércitos, sino por el coraje y la astucia de aquellos que se atrevieron a perseguir tesoros a través del mar abierto. Para entender de verdad el mundo de los corsarios ingleses, primero tenéis que saber qué impulsaba a estos hombres a arriesgarlo todo en alta mar. Su principal objetivo eran las legendarias flotas del Tesoro de España. Enormes convoyes que transportaban riquezas inimaginables a través del Atlántico. Estos barcos eran el alma del imperio español, y para los corsarios eran fortunas flotantes esperando ser reclamadas. El imperio americano de España extraía montañas de plata, especialmente de las legendarias minas de Potosí, en la actual Bolivia, y Zacatecas, en México. Estas minas estaban entre las más ricas que el mundo había visto, impulsando no solo la economía de España, sino también sus ambiciones de dominio global. La plata se extraía en duras condiciones, luego se fundía en lingotes y monedas, lista para ser enviada a través del océano. Para proteger esta asombrosa riqueza, España ideó la Flota de Indias, un sistema de convoyes masivo y fuertemente armado. Decenas de buques de guerra y galeones del tesoro navegaban juntos, repletos de cañones y soldados, formando una fortaleza móvil en el mar. Esta fue una de las operaciones navales más sofisticadas de su tiempo. Cada año, dos grandes flotas zarpaban, una con destino a México, la otra a Colombia y Panamá. Su misión: recolectar plata, oro y bienes exóticos de todas las colonias españolas. Los puertos bullían de actividad mientras se cargaban tesoros, y los comerciantes intercambiaban especias, añil y piedras preciosas. Después de recoger su cargamento, las flotas se unían en La Habana, Cuba, transformando el puerto en una fortaleza de barcos. Solo entonces intentarían la peligrosa travesía atlántica. Decenas de embarcaciones fuertes, sus cubiertas llenas de cañones, cada marinero en alerta máxima ante el peligro. Los ataques a estos convoyes eran raros, gracias a sus formidables defensas, pero cuando ocurrían, se convertían en leyenda. Figuras como Francis Drake, el audaz corsario inglés, se hicieron famosos atacando estas fortalezas flotantes, capturando tesoros y gloria. Sin embargo, a pesar de todo su poder, el sistema no era invencible. Las tormentas feroces podían dispersar la flota, dejando a los barcos aislados y vulnerables. Los naufragios eran comunes,
y las caravanas de mulas que transportaban tesoros a la costa eran objetivos tentadores para las emboscadas. Cada debilidad era una oportunidad para los audaces. Los capitanes ingleses se convirtieron en maestros de la paciencia y la observación, estudiando cada detalle de las rutas y horarios españoles. En habitaciones iluminadas con velas, trazaban arrumbos y esperaban el momento perfecto para atacar, con la esperanza de pillar a los españoles desprevenidos. La flota española era una fortaleza flotante, un símbolo del poder imperial, pero como todo corsario sabía, incluso la fortaleza más fuerte tiene su debilidad, y la búsqueda siempre estaba en marcha para encontrarla. El premio gordo, plata, muchísima, convertida en reales de A8, la primera moneda global del mundo. Pero los barcos del tesoro también llevaban oro, esmeraldas, perlas y tinte de cochinilla, a veces más valioso que el propio oro. Incluso los barcos que se dirigían a América eran valiosos, cargados con productos europeos y mercurio, esencial para la extracción de plata. Capturar un barco del tesoro significaba más que riquezas. Podía paralizar la industria española y potenciar la economía de Inglaterra. Cada incursión era una doble victoria. Inglaterra se hacía más rica. España se debilitaba. Para una Inglaterra en ascenso, la flota española era el objetivo final. Cada ataque exitoso era un golpe al poder de España y una ganancia inesperada para las ambiciones inglesas. Ningún nombre resuena tanto como el de Sir Francis Drake. Para los ingleses era un héroe. Para los españoles, un pirata al que llamaban el Drake. Los primeros encontronazos de Drake con España alimentaron una venganza personal, convirtiéndolo de comerciante a corsario. Con una patente de corso real, atacó barcos y puertos españoles, difuminando la línea entre patriota y pirata. Su movimiento más audaz fue unirse a los cimarrones, esclavos fugitivos, para emboscar los trenes de mulas de plata de Panamá. Las tácticas de Drake, velocidad, sorpresa e inteligencia, lo convirtieron en la pesadilla de España y en el campeón de Inglaterra. Demostró que incluso el poderoso imperio español podía ser burlado y robado. La mayor hazaña de Drake: su circunnavegación de 1577 a 1580, un viaje global con un solo objetivo: asaltar el Pacífico español. Después de sobrevivir al estrecho de Magallanes, Drake atacó ciudades y barcos españoles desprotegidos a lo largo de la costa del Pacífico. Su mayor premio, el galeón del tesoro Cacafuego, capturado sin luchar y cargado de plata, oro y joyas. El botín fue asombroso, valía más del doble de los ingresos anuales de Inglaterra. Drake regresó como un héroe nacional. La reina Isabel pagó las deudas de Inglaterra con su botín y lo nombró caballero en el Golden Hind. Este único viaje transformó la fortuna de Inglaterra y provocó una conmoción en España. El éxito de Drake inspiró a una generación de corsarios y preparó el escenario para el ascenso de Inglaterra como potencia marítima. El mensaje era claro: el tesoro español ya no estaba seguro. ¿Cuánto robó realmente Inglaterra? Los números son difíciles de rastrear. Los registros a menudo se ocultaban o exageraban. Los historiadores calculan que el botín de Drake, solo del Cacafuego, valía 600.000 libras, el doble de los ingresos anuales de la corona. En dinero de hoy, eso equivale a cientos de miles de millones de dólares en impacto económico. Pero Drake fue solo el principio. Durante décadas, los corsarios ingleses capturaron más de 1000 barcos españoles. Las capturas anuales durante la Guerra Anglo-Española a veces alcanzaban las 100.000 o 200.000 libras. Este flujo constante de riqueza robada impulsó la armada, el comercio y la expansión de Inglaterra. El corso no era solo piratería, era un modelo de negocio que cambió el equilibrio de poder. El efecto acumulado fue un drenaje constante para España y una ganancia inesperada para Inglaterra. El tesoro robado se convirtió en el capital inicial para el futuro imperio de Inglaterra. Los ataques no hundieron a España, pero dolieron, obligándola a gastar muchísimo en defensas y barcos de guerra.
La mayor parte del tesoro seguía llegando a España, pero el coste psicológico y económico fue real. Los costes de los seguros se dispararon, el comercio se interrumpió y los recursos de España se agotaron. Para Inglaterra, el impacto fue enorme. La plata robada financió la armada, nuevas empresas comerciales y ciudades portuarias en auge. El corso creó una nueva clase de comerciantes y capitanes ricos e influyentes. Alimentó el orgullo nacional y la creencia de que Inglaterra podía desafiar el dominio de España. La reina Isabel obtuvo independencia económica y los medios para proyectar su poder en el extranjero. Las riquezas del Caribe español sentaron las bases de las ambiciones imperiales de Inglaterra. Entonces, ¿cuánto fue realmente robado? Las capturas confirmadas como la del Cacafuego son raras pero están bien documentadas. La mayoría de las cifras son estimaciones académicas, reconstruidas a partir de registros aduaneros y casos judiciales de presas. Los mitos de los galeones perdidos y las victorias inglesas en solitario son, en su mayoría, exageraciones. El corsarismo fue una molestia importante, no la única causa del declive de España. Los problemas de España eran más profundos. Aún así, las pérdidas acumuladas ascendieron a millones de libras, una suma enorme para Inglaterra, un golpe menor, pero doloroso para España. Los hechos demuestran que el corsarismo fue inmensamente rentable y perjudicial. Las leyendas nos recuerdan cómo estas hazañas capturaron la imaginación del mundo. La verdad, las incursiones de Inglaterra fueron a la vez un arma económica real y la materia de un mito perdurable. El legado del corso marcó a ambas naciones de maneras profundas y duraderas, dejando huella no solo en sus armadas, sino en sus propias identidades. Las audaces hazañas de los corsarios, autorizadas por la corona, difuminaron las líneas entre el heroísmo y la piratería, y sentaron las bases para siglos de rivalidad marítima. Para Inglaterra, el corso fue más que un robo autorizado. Se convirtió en la plataforma de lanzamiento para una nueva era de poder naval y comercio global. La riqueza y la experiencia obtenidas de estas empresas impulsaron el ascenso de una armada formidable y abrieron puertas a mercados lejanos. Las habilidades, los barcos y el capital obtenidos al asaltar a España no solo construyeron la Royal Navy, sino que sentaron las bases para futuros imperios comerciales e inspiraron a generaciones de exploradores, comerciantes y aventureros a buscar fortuna en los mares. Pero la pregunta sigue siendo: ¿fue el corso un paso necesario en el ascenso de Inglaterra al poder? ¿O simplemente piratería patrocinada por el Estado que difuminó las líneas de la moralidad y la ley? Los historiadores aún debaten si estas acciones estaban justificadas por la época, o si sentaron un precedente peligroso para futuros conflictos. Queremos saber qué pensáis. ¿Fue el corso una estrategia audaz o una apuesta imprudente? Compartid vuestra perspectiva en los comentarios de abajo y uníos a la conversación sobre este fascinante capítulo de la historia. Si tenéis ganas de profundizar, echadle un vistazo a Comercio, Saqueo y Asentamiento, de Kenneth Andrews, una obra clásica que explora la compleja interacción entre el comercio, el conflicto y la colonización. O descubrid los secretos de la exploración en El viaje secreto de Sir Francis Drake, de Samuel Bowles, que desvela historias ocultas detrás de viajes legendarios. Las flotas del tesoro español, de Timothy Walton, ofrece una emocionante mirada a las riquezas y los riesgos de la búsqueda de tesoros transatlánticos, revelando lo mucho que había en juego en la construcción de imperios. Y para los interesados en el impacto económico, la obra de Earl Hamilton sobre la revolución de los precios ofrece una inmersión profunda en cómo estos eventos transformaron las economías de toda Europa. En última instancia, esta historia trata de mucho más que oro robado o incursiones audaces. Trata del nacimiento de la estrategia global, la despiadada economía de los imperios y la implacable búsqueda de poder que dio forma al mundo moderno. Los ecos de estas batallas, decisiones y ambiciones todavía dan forma a nuestro mundo hoy, influyendo en todo, desde el comercio internacional hasta el equilibrio de poder en los mares. Al final, la historia del corso demuestra que un solo barco de tesoros, una decisión audaz o un viaje arriesgado realmente podrían cambiar el curso de la historia
y su legado perdura de maneras que aún estamos descubriendo.